Los dinosaurios tienen un lugar especial entre los animales prehistóricos. Durante la era mesozoica, muchas especies de dinosaurios dominaron la Tierra. Hablemos de sus antepasados menos conocidos pero muy interesantes y su lucha por un lugar bajo el sol. Así es como todo comenzó. La vida en la Tierra antes de los dinosaurios. El supercontinente Pangea ha cambiado el clima, la flora y la fauna. El periodo pérmico comenzó hace 300 millones de años en el planeta. Terminó la era paleozoica y duró 47 millones de años hasta el Mesozoico. Durante ese tiempo, dos continentes, Laurasia y Gondwana, formaron un supercontinente Pangea con el megaocéano Pantalasa bañando sus costas. Como puedes imaginar, la fusión de dos continentes cambió significativamente el clima, la flora y la fauna del planeta. Durante el periodo carbonífero anterior, la Tierra era cálida y húmeda. Había muchos lagos, ríos y pantanos. Bosques de plantas de esporas gigantes como helechos y musgos cubrían la Tierra. Los árboles tenían troncos de 1.5 metros de diámetro y crecían 10 metros de altura. Los megahongos prototaxites se podían ver a través de la neblina de los vapores del pantano. Esos gigantes verdes, azules y marrones a veces crecían más que un edificio de 2 pisos. Los peces cartilaginosos vivían en los mares. Parecían verdaderas quimeras. El antepasado lejano del tiburón, el helicoprión, fue quizás el más aterrador debido a una espiral dentada con 2 o 3 vueltas. Su cuerpo alcanzaba los 10 a 12 metros y el diámetro de la espiral dental alcanzaba los 90 centímetros. Su aterradora mandíbula inferior estaba equipada con muchos dientes afilados. A pesar de todo esto, los dientes del helicoprión no podían romper caparazones duros y solo comía alimentos blandos como calamares, krill y camarones. Durante ese periodo, los animales terrestres no eran numerosos. Sin embargo, algunos de ellos eran grandes. Incluso los insectos eran grandes y parecían monstruos de películas de terror. Imagina enormes libélulas, meganeurites gracilepes volando sobre un lago. Su envergadura alcanzaba más de 30 centímetros. Los predecesores de nuestras lindas libélulas eran feos y aterradores. Tenían mandíbulas depredadoras, ojos saltones y patas puntiagudas. Un pariente lejano de los ciempiés modernos, un terrible Arthropleurae, vivía en los pantanos. Los insectos de 3 metros comían toneladas de vegetación al año. También les gustaba comer pequeños anfibios. Los despedazaban con fuertes mandíbulas con dientes afilados. Lo más probable es que todas estas criaturas gigantes aparecieron debido a un exceso de oxígeno en la atmósfera. El nivel de oxígeno en ese momento era del 35%. Es casi un 14% más alto que el que tenemos ahora. Existe la hipótesis de que el tamaño de los insectos depende del alto nivel de oxígeno. El sistema respiratorio de los insectos consta de tráqueas. Esos son tubos que suministran oxígeno a varios órganos. Debido a esos tubos, los insectos no pueden crecer ahora. Recuerda, cuanto más grande es el insecto, más larga es su tráquea. Con el nivel actual de oxígeno en la atmósfera no llegará oxígeno a los órganos durante la inhalación. Solo si la concentración de O2 fuera mayor, la tráquea larga suministraría oxígeno a los órganos del cuerpo. Es por eso que los insectos alcanzaron tamaños increíbles durante el periodo carbonífero. Si en el futuro por alguna razón el nivel de oxígeno sube, digamos hasta un 40%, los insectos nuevamente se convertirían en enormes monstruos. Los científicos calcularon que las libélulas alcanzarían el tamaño de un avión pequeño y los escarabajos el tamaño de un tanque pequeño. El nivel de oxígeno también afectaría el tamaño de los animales, pero en menor grado. La ciencia no ofrece una explicación exacta de por qué. Una de las hipótesis dice que los niveles más altos de oxígeno permiten que los animales grandes lleven más oxígeno a los músculos. Además, una mayor cantidad de O2 es buena para el desarrollo y rápido crecimiento de los embriones en los huevos. Con el inicio del periodo pérmico, la cantidad de oxígeno en el aire disminuyó. Es por eso que los insectos grandes y otras especies perdieron la ventaja basada en el tamaño y se hicieron pequeños.
Este cambio evolutivo no ocurrió de la noche a la mañana, sino que tomó millones de años. La formación del supercontinente Pangea cambió significativamente el clima. El clima durante el periodo carbonífero era prácticamente el mismo en todo el planeta. Ahora se puso más frío y tenía varias zonas. La parte sur de Pangea, incluida la India moderna, Australia y América del Sur, estaba bajo el hielo. Una capa de nieve cubrió el polo. Además, había desiertos calientes sin lluvia dentro de Pangea. Nunca ha habido más desiertos en la Tierra que en aquellos días. Las costas tenían temperaturas y humedad moderadas debido al océano. En general, el clima del Pérmico se parecía más al nuestro que al Carbonífero o al Mesozoico. Los cambios climáticos destruyeron la flora y la fauna antiguas. Sin pantanos y ciénagas, los helechos y las equisetáceas no podrían crecer ni proliferar. A medida que los pantanos se hicieron más pequeños, la diversidad de plantas de esporas se redujo y las gimnospermas comenzaron a dominar el planeta. Esas eran todo tipo de gingos, árboles coníferos y cicadas parecidas a palmeras con troncos gruesos y copas frondosas. Los animales también tuvieron que adaptarse al nuevo clima y reajustarse a las condiciones áridas. Tuvieron que reinventarse para sobrevivir a un nuevo supercontinente. Los anfibios estaban en desventaja porque su piel húmeda y porosa no podía soportar el aire seco. Solo podían sobrevivir en lagos y pantanos. No es de extrañar, muchas especies de anfibios se extinguieron. Por el contrario, los reptiles se extendieron rápidamente por todo el mundo porque se adaptaron mucho mejor que otros al nuevo entorno. Durante el periodo pérmico, los reptiles constituían el 53% de todos los tetrápodos, en comparación con el 13% en la era anterior. Al principio, los reptiles tenían un tamaño pequeño que se asemejaba a los lagartos modernos. Se alimentaban principalmente de artrópodos y gusanos. Con el tiempo, las especies más grandes parecían cazar a las más pequeñas. La mayoría de los depredadores tenía mandíbulas poderosas con dientes fuertes buenos para cazar. Nada podría impedir que los reptilianos conquistaran por completo el planeta. Sin embargo, una verdadera catástrofe se desató en la Tierra. ¿Qué pasó? Imaginemos los últimos días del periodo pérmico antes del desastre. Un dimetrodón de 4 metros y 200 kilos vivía en un océano rico en alimentos. El dimetrodón fue uno de los depredadores más exitosos del Pérmico. Vivió durante el Pérmico temprano, alrededor de 295 a 272 millones de años. Sus afilados dientes consistían en incisivos y colmillos aserrados. Eran perfectos para comer carne. De aspecto y fisiología similares a los de un reptil, el dimetrodón está, sin embargo, más estrechamente relacionado con los mamíferos que con los reptiles modernos, aunque no es un antepasado directo de los mamíferos. La vela dorsal, que consistía en una piel gruesa estirada sobre crecimientos vertebrales, era una gran ventaja. El dimetrodón la usaba para juegos de apareamiento, camuflaje y natación. La vela ayudaba a regular su temperatura corporal. También le daba una ventaja en la caza. Sin la vela, el cuerpo del reptil se calentaría de 26 a 32 grados Celsius en 205 minutos. Con la vela solo tomaba 80 minutos. Por lo tanto, el dimetrodón podía cazar temprano en la mañana antes de que otros se despertaran y se movieran. La vela también ayudaba si el enemigo, como los trematópidos, se interponían en el camino. Los trematópidos eran anfibios depredadores de hasta 80 centímetros de largo. Bien adaptados a la vida en la tierra, usaban colmillos superiores largos y afilados para atacar. Sin embargo, los trematópidos eran muy lentos. Además, no podían cazar temprano en la mañana porque necesitaban tiempo para calentar su cuerpo frío. Por eso eran presa fácil para los dimetrodones muy grandes y ágiles. Durante el periodo pérmico, todo el mundo buscaba comida. Una gorgonopsia de 3 metros fue un antecesor de los mamíferos. Tal vez estaba parcialmente cubierto de piel. La gorgonopsia también tenía colmillos como sables y un tercer ojo pineal en la parte superior de la cabeza. Era como un periscopio que un reptil usa para cazar al amanecer. Era el mejor momento para la caza.
La Gorgonopsia también tenía un cerebro y un cerebelo bien desarrollados. Tenía buena coordinación de movimientos. También tenía músculos traseros largos y rectos. La Gorgonopsia no tenía miedo de cazar presas más grandes. Reúne todos estos detalles y obtendrás una imagen del depredador más peligroso del período pérmico. La Gorgonopsia cazaba incluso un pareiasaurio herbívoro de 4 metros que comía pacíficamente corteza de árbol. Con afilados colmillos de daga de 15 centímetros, la Gorgonopsia podía atravesar la armadura ósea pineal de un animal torpe. Su estrategia de caza consistía en una serie de ataques y retiradas. Primero saltaba sobre la presa, luego mordía la carne y se retiraba. Atacaba una y otra vez, hasta que una presa agonizante moría. Los sinodontes fueron otro antepasado lejano de los mamíferos. Parecidos a las nutrias en apariencia, eran pequeños, hasta 60 centímetros de largo. Eran de sangre caliente y peludos. Eso significaba que no dependían de las fluctuaciones de la temperatura. Los sinodontes podían cazar de noche cuando los depredadores más grandes descansaban. Cazando juntos podían apuntar a animales más grandes y rara vez se quedaban sin presas. Su éxito dependía de dientes afilados. Los colmillos afilados despedazaban fácilmente a sus presas. Los incisivos capturaban y mordían la carne. Muelas planas con muchas aristas cortantes masticaban la presa. Los trecodontos que vivían en las profundidades de Pangea tuvieron que mudarse y buscar un lugar mejor. El reptil parecía un cocodrilo moderno con patas largas. Junto con los dinosaurios y las aves, fue el antepasado del cocodrilo. Algunos tipos de tecodontos podían moverse sobre 2 extremidades muy rápido. Imagina que los tecodontes viajaron muchos kilómetros hasta encontrar un oasis verde. Allí se encontraron con etosaurios herbívoros entre los árboles. Esos lentos y torpes reptiles fueron también los precursores de los dinosaurios. Tenían caparazones y espaldas con púas para protegerlos de los depredadores como los tecodontos. Sin embargo, también había Squeliums anfibios. Eran presa fácil para el almuerzo. Hace 252 millones de años, una catástrofe hierve dentro de la Tierra. Los científicos lo aprendieron cuando estudiaron las capas geológicas del planeta y encontraron capas de ceniza. Apoyó la hipótesis de que la catástrofe fue causada por cambios tectónicos activos dentro del planeta. Después de la fusión de los continentes, las placas litosféricas de Laurasia y Gondwana continuaron moviéndose, y como resultado, la placa del sur se hundió debajo de la del norte y formó enormes agujeros en la superficie de lo que ahora es la India y Siberia. Por lo tanto, los gases calientes y el magma salpicaron desde el interior del planeta hacia la superficie. La lava flotante caliente eliminó todo lo que se interponía en su camino. Cuando el magma llegó a la superficie, su temperatura era de 1000 a 1200 grados Celsius. Es de 4 a 5 veces más caliente que un horno de cocción. ¿Qué pasaría con el sinodonte atrapado en medio del río de magma? Correcto, fueron reducidos a cenizas en segundos. Las erupciones incendiaron el planeta y se extendieron tan rápido que ninguna criatura pudo escapar. Las erupciones de magma y los terremotos provocaron tsunamis. Grandes olas habrían golpeado y arrastrado dimetrodones y otros muchos animales que vivían en el oasis. Imagínense que los tecodontes y los ecosaurios tuvieron suerte y el magma y los fuegos no tocaron el oasis. Imagina que solo hubo terremotos y algunas tormentas de polvo. Incluso en ese caso, el tiempo corría y estaban condenados. El magma liberó una gran cantidad de metano y dióxido de carbono a la atmósfera. La temperatura del planeta subió al menos 2 a 3 grados Celsius, y el metano congelado se derritió en el océano y se liberó a la atmósfera. El metano, un gas de efecto invernadero, elevó las temperaturas otros 5 grados Celsius. Toda el agua del planeta se evaporó y la Tierra se secó. Lo mismo sucedió en el oasis donde vivían los antepasados de los dinosaurios. La vegetación se secó y la mayoría de los animales murieron. Nuevamente los reptiles sobrevivientes tuvieron que buscar otro lugar. Siguieron moviéndose, pero solo había un desierto árido. Las lluvias ácidas venenosas caían de las nubes pesadas. Era difícil respirar debido a las partículas de lava, gases y cenizas en la atmósfera.
No había posibilidad de sobrevivir en semejante infierno. En una breve descripción de la mayor extinción en la historia de la Tierra, se le llama la extinción pérmico-triásica, o coloquialmente como la Gran Mortandad. Acabó con el 90 a 95% de las especies acuáticas y al menos el 70% de las especies terrestres. Afortunadamente, algunas criaturas sobrevivieron, incluidos los sinodontes porque se escondieron en madrigueras. Los antepasados de los dinosaurios, los tecodontos y ecosaurios también sobrevivieron. Pronto entrarían en una nueva era mesozoica y le darían el dominio a los famosos dinosaurios, mientras que los sinodontes, los predecesores de los mamíferos, tendrían que adaptarse y esperar su turno. El planeta tardó unos 30 millones de años en recuperarse de la Gran Mortandad. Los animales tuvieron que cambiar y adaptarse a las nuevas condiciones y tomó mucho tiempo. Como ya sabes, los cambios evolutivos tardan millones de años.